Antes de iniciar, dato particular del Antiguo Testamento acerca del Espíritu de Dios, que hace difícil el estudio de la persona del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Son sus nombres. Así como Dios Padre se denomina a sí mismo de diferentes formas en el Antiguo Testamento, hay una serie de formas en las que el Espíritu de Dios se denomina a sí mismo o es denominado. La mayor cantidad de veces que lo vemos en el Antiguo Testamento se denomina el Espíritu de Yahvé o Jehová o Dios en diferentes traducciones. El Espíritu de Dios solamente es denominado 2 veces, si no mal recuerdo, como el Espíritu Santo, así como lo vemos más comúnmente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se da también el Espíritu Santo. Pero hay 2 formas en las que se denomina comúnmente y que para nosotros pasa desapercibido. Y es el término hebreo que nosotros por el cual conocemos al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, que es Ruach. La palabra Ruach hace alusión a una serie de significados, así como lo es la palabra Neuma en el Nuevo Testamento. La palabra Neuma y la palabra Ruach en el hebreo significan espíritu, el espíritu, pero también significa el viento. Entonces, dependiendo del contexto en el cual se lea este término, podemos saber si está haciendo alusión al Espíritu de Dios. Y, dependiendo del contexto, también podemos saber si se refiere al Espíritu de Dios o no, o se refiere a algo natural, o incluso, que ha sido tema de polémica en algunos versículos que veremos, es si se refiere más bien a una acción de Dios Padre, más que al Espíritu mismo. Entonces, son temas escabrosos que no vamos a ver con plenitud acá, pero asumamos lo siguiente: lo que vamos a estar leyendo y explicando acá, por decirlo así, ya ha sido masticado. Es papilla, ¿ya? Ese embrollo de saber si es o no, no se preocupe por eso. Así que empecemos. Isaías 61, versículo 1 al 7, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición, pedimos tu instrucción a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciando el testamento bíblico, no olvide este texto base, volveremos al final. Iniciando el testamento bíblico, me refiero a Génesis capítulo 1, versículo 2, y vamos a estar leyendo también Génesis capítulo 2, versículo 7.
En Génesis capítulo 1, versículo 2, vemos la primera aparición bíblica, registro bíblico de la persona del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. El texto dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se movía sobre la faz de las aguas. Hay otro lugar donde esto ocurre, y es cuando el ángel le dice a María que el Espíritu de Dios vendría sobre ella. Cuando se anuncia el avenimiento y el embarazo de María y el avenimiento de Cristo a través de María. Se usa la misma estructura, las mismas palabras en su traducción en la Septuaginta. ¿Pero qué quiere decir entonces que se movía sobre la faz de las aguas? O como se traduce mejor, revoloteaba sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Vemos la dinámica acá trinitaria. Recordemos que la obra de la creación es hecha por el Dios Trino. El Dios Trino obra en la creación de todo lo que vemos en el Génesis capítulo 1. Pero aquí vemos la operación del Espíritu de Dios y su obra particular en la creación. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego el versículo 2 de forma abrupta nos dice que todo estaba desordenado. Algunos lo han presentado una analogía como Dios Padre brindando la materia prima. Dios creó de la nada todo lo que existe. Toda materia, todo lo que existe, Dios lo creó. Pero todo esto no estaba ordenado, no tenía un orden. Todo eso implica el proceso de creación. Y el Espíritu de Dios obra en el proceso de creación cuidando, guardando todo aquello que ha sido creado. El Espíritu de Dios cuida cual gallina cuida los huevos en un nido, ¿no? ¿Han visto una gallina cuando se sienta sobre los huevos y extiende sus alas? Asimismo, cuando siente algún tipo de peligro, algún tipo de riesgo por el cual pueda perder a las crías o los huevos como tal, que eclosionen en su momento, asimismo la gallina se hace grande, ¿no? Sale, se pone de pie, ¿verdad?, sobre sus patas y se hace grande y extiende sus alas. Asimismo, el Espíritu de Dios cuidaba o empollaba la creación. Por eso revoloteaba sobre la faz de la tierra. En otras palabras, el Espíritu de Dios cubría toda la creación de Dios. La cuidaba, la preservaba, para que ella entonces, en los días que había sido terminado por el Dios Trino, por ellos, eclosionaran. Y vemos en el versículo siguiente cómo eclosiona la creación. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Sea la luz. Y fue la luz hecha. Y asimismo, todo cuanto existe, Dios lo creó. Sabemos que Él dijo Dios. Luego, en el Nuevo Testamento, entendemos que es también la operación del Hijo, porque es el Hijo también el verbo de Dios, la palabra de Dios. En este sentido vemos cómo el Dios Trino obra de forma conjunta, de forma armoniosa en la creación de todo lo que existe. Pero también vemos en el capítulo 2, versículo 7, el término ruach. Y pasa desapercibido la operación del Espíritu de Dios aquí. Pero podemos estar seguros, y le puedo confirmar con toda certeza, que es el Espíritu de Dios quien da vida al hombre que había sido creado por Dios. Dice: entonces Jehová, versículo 7 del capítulo 2, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios crea, ¿verdad?, este maniquí, esta carcasa, ¿verdad?, le da ese diseño Dios, pero el trabajo no está terminado. Y luego dice: y sopló Dios en su nariz ruá de vida,
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Podemos estar seguros, mi querido hermano, que esta es la obra del Espíritu de Dios, que dio vida al hombre, que vivificó al hombre. ¿Y por qué esto es una realidad en el versículo? Ciertamente, nuestras traducciones no lo interpretan como el Espíritu dio vida. No dice eso. Sin embargo, entendemos que es la operación del Espíritu de Dios porque es exactamente la misma operación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es en el Nuevo Testamento que se nos revela que es el Espíritu Santo quien da nueva vida al hombre que yace muerto e inerte. Es el Espíritu de Dios quien vivifica en el Nuevo Testamento. Por eso no es diferente la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Allí podrá usted ver también en su boletín algunos otros versículos donde usted podrá ver esto y ya siendo establecido que el viento o aliento significa espíritu. Usted podrá ver en los versículos que ve en su boletín algunos que por cuestiones de tiempo no puedo leer en esta ocasión. Pero la idea es esa, que usted medite en su casa también de los versículos que no voy a mencionar acá porque me empiezan a hacer señas allá atrás. Mentira, broma. Pero dicho esto, mi querido hermano, estableciendo esto, vemos lo magnífico que es que en la misma creación de Dios, Dios se nos revela no solo quién es, sino lo que Él hace. Y como todo, el testimonio bíblico tiene uniformidad y unidad. No estamos descubriendo aquí América, ni el agua tibia, ¿verdad? Sabemos por las Escrituras lo que el Espíritu de Dios hace y al mismo tiempo lo podemos ver en todo el testamento bíblico. Esto lo digo también para que nunca menospreciemos, bajo ninguna circunstancia, por más simple y monótona que pueda ser nuestra lectura bíblica, nunca menospreciemos cualquier versículo de la Biblia. Permítame a lo largo de este estudio ir demostrándole por qué nunca debemos desmeritar versículos de la Biblia y decir, ya yo conozco esto. Creo que el hermano Isaías está pasando por una situación similar en los estudios de Volcán, ya que está en el capítulo más menospreciado de la Biblia, ¿no? La genealogía de Jesús. Ay, Dios mío, qué pereza, dirá alguno. Ya, ¿para qué todos esos nombres? O las salutaciones finales de Pablo al final de Romano. Y a mí, que me traiga los rollos. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, todo en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Todo. Y lo que vamos a ver aquí a continuación es esa inspiración. El segundo punto que quiero que usted medite es el Espíritu Santo y la unción. En el libro de Éxodo, hace un tiempo atrás, nosotros leímos este capítulo. Bueno, hace bastante tiempo atrás. Acá se establece por Dios lo que sería el ejercicio y la práctica de ungir a hombres santos para el ministerio. ¿Qué era el ministerio? Bueno, principalmente el sacerdocio. Pero esta práctica también sería brindada o extendida, extendida a los reyes y profetas. Los reyes, sacerdotes y profetas serían ungidos. Y veremos el propósito de eso en el capítulo 30, versículo 22 hasta el versículo 33. Dice la palabra de Dios: habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin.
Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa, de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Haga especial atención a esto. Así lo consagrarás. ¿Qué quiere decir consagrar o santificar? Separarlo de lo común, ordinario y de lo inmundo. Todo lo que tocare de ellos será santificado. ¿Ok? Aquí está hablando de los utensilios y los instrumentos de adoración en el tabernáculo, en aquella ocasión tabernáculo, y para el pueblo de Israel. Estos eran los instrumentos que se utilizaban, la mesa de propiciación, todo lo que se utilizaba dentro del lugar santísimo en el tabernáculo. Y que posteriormente también sería instituido en el templo, en la época monárquica. Todo lo que ellos tocaren será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Si usted alguna vez fue ungido con aceite del mercado, permítame decirle que no funciona así. Ahora quiero ser muy franco acá con ustedes. Disculpen, vienen muchas memorias a mi cabeza. Así que estoy tratando de componerme. Quiero que usted tenga algo muy claro. No estoy aquí abogando por un sacramento extra, cosa que sí ha sido practicado en algunas iglesias. Prácticamente es un sacramento extra en otras iglesias, que es el ungir a las personas con aceite. Como usted puede ver en el texto, la práctica no es una práctica con desorden, no es una práctica que implique que se haga de forma ordinaria o común, porque no es así. La práctica en el Antiguo Testamento era particularmente exclusiva y se prohibía que se ungiera a cualquier persona. Cualquier persona. Era una instrucción clara para la unción de los elementos de la adoración del pueblo de Dios en el tabernáculo y el templo, y posteriormente también para los que eran ordenados para el ministerio, que era dirigir y presidir lo que es la adoración en el pueblo de Israel. ¿Se puede usar aceite, hermano, hoy día? Sí, claro, se puede usar aceite, pero no se puede instituir un sacramento. ¿Se puede usar aceite para la ordenación de algún pastor o algún obispo? Se puede, pero no es una regla de fe inamovible. Se puede hacer siempre y cuando se respete el motivo por el cual fue hecho. ¿A qué me refiero? Que esto es una sombra, una instrucción, como dice Romanos, para nuestro bienestar. Todo lo que fue escrito para que usted y yo entendiéramos una cosa. Usted dirá: sí, pero aquí dice que es para los sacerdotes. Yo no soy sacerdote. Espera, ¿no somos sacerdotes todos los creyentes? Al mismo tiempo, mediten eso, note esto muy importante, y que es algo que es muy menospreciado. Sí, pero esos instrumentos ya no los usamos nosotros.
Vamos a ungir el micrófono nuevo de la iglesia. Vamos a ungir la bocina nueva de la iglesia. La guitarra, el piano. Mi carro, vamos a ungirlo. No. Nótese las palabras que he utilizado yo. Estos son los instrumentos de adoración del antiguo pacto. Mi querido hermano, ¿cuáles son los instrumentos de adoración del nuevo pacto? No conteste, pero medite en ello. Los instrumentos de adoración del nuevo pacto somos cada uno de nosotros. Nosotros somos los instrumentos que Dios pide que sean santificados y separados de toda inmundicia. Nótese lo que dice Pablo en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nótese cómo Pablo exhorta a la iglesia a que seamos consagrados en la presentación de nuestro cuerpo o nuestro ser en adoración a Dios, que dice, no os conforméis a este siglo. Sepárate del mundo, sepárate de la inmundicia y adora al Santo Dios con todo tu ser. Luego, anteriormente a eso, Pablo exhorta a la iglesia a que presentemos nuestros miembros como instrumentos de ¿qué? Justicia. Así que sí, el Espíritu de Dios sigue ungiendo instrumentos para la adoración santa a Dios en su santo templo, pero no son utensilios, no son cosas. No es esto, no es esto, es esto. Es usted. Estos son los instrumentos de Dios para su santa adoración. Y deben ser consagrados santos, separados santos. Y todo lo que la unción toque, dice la Biblia, serán santificados. ¿Qué ilustra entonces el aceite de alto ungüento, de alta unción, de superior unción? ¿Qué evoca? ¿Qué transmite esa enseñanza? Bueno, transmite lo que vemos en Primera de Samuel, capítulo 16. También fue hecho con el rey Saúl, pero este es el momento en que el rey David es ungido. El rey David es ungido por Samuel con el cuerno de la unción, con aceite, pero esto era un símbolo de lo que debía ocurrir en aquel rey o en el sacerdote o en el profeta. Ocurrió también con Saúl. Y cuando Saúl fue ungido, la Biblia dice que empezó a profetizar también. Y también luego en su reinado, que es obviamente cuestionable y evidentemente sabemos no era la voluntad de Dios, aún así, por el Espíritu de Dios, profetizó como los hijos de los profetas. Pero luego acá vemos, desde el versículo 14, capítulo 16 dice, antes, versículo 13 y versículo 14. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. ¿A quién? David. En medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El versículo 14 también dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Sabemos todo lo que hizo Saúl y por qué motivo esto ocurre en Saúl. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado con herir, desobedecer o entristecer al Espíritu de Dios por causa de nuestro pecado. Saúl no fue el único que el Espíritu de Dios se apartó de él. También a David. El Espíritu de Dios se apartó de David. Porque fue el mismo David que rogaba en el Salmo 51, versículo 11.
que no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu de Dios es el derramamiento de su Santo Espíritu a nuestros corazones, a nuestro ser, y cómo Él habita en nosotros. Ya no hay exclusividad de la habitación del Espíritu Santo, sino que ahora es para todos. Pero no me quiero adelantar. Eso lo vamos a ver en un momento. Ahora bien, como siguiente punto, el Espíritu Santo y el empoderamiento en el ministerio. ¿Qué relación tiene? Y aquí vemos ese enlace entre el punto 2 y el punto 3. El punto 2 nos enseña Dios que la unción del antiguo pacto evocaba la idea del derramamiento del Espíritu de Dios en los hombres, de todos los hombres. Nos transmitía esa enseñanza y cómo esta enseñanza del derramamiento del Espíritu nos santificaba, nos hacía santos. Pero no solamente nos hace santos, sino que también nos dota de capacidades y habilidades para la tarea que Dios nos ha encomendado. No solamente somos santos y justos por el Espíritu de Dios, sino también somos aptos para el ministerio. Esto lo vemos en algunos versículos particulares, pero quisiera leer para ustedes un capítulo que leímos hace poco también, Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, y le voy a dar un poco de contexto de ese capítulo. En el capítulo 11 se transmite el consejo de Jetro. Jetro es el suegro de Moisés, sacerdote de Madián. El sacerdote de Madián le da una instrucción a Moisés. Moisés era pastor de una iglesia. Véalo de esa forma. Era todo el pueblo de Israel que en el Éxodo salió de Egipto. Y, hermano, ¿cuántos miembros tenía esta iglesia? Bueno, eran bastantes, ¿no? Eran millones. Habían más personas en esa congregación que lo que hay actualmente en Panamá. No estoy bromeando. Habían más personas en esa congregación que los que hay actualmente en Panamá. Según eruditos, se cuentan hasta 6 millones de personas en ese éxodo. Así que usted haga cuenta, ¿no? ¿Cómo haría para predicar? No lo sé. Sin embargo, esta situación sobrepasó a Moisés. Imagínense todos los problemas que pueden suscitarse en una congregación tan grande, ¿no? Así que Jetro le hace una instrucción, un consejo a Moisés, y es que instituya a 70 hombres como él, jueces que juzguen al pueblo de Dios y que no caiga la carga toda sobre él. De ahí vemos la institución de lo que luego por la iglesia, lo que vemos en el Nuevo Testamento, se conoce como el Sanedrín, los 70 principales judíos, que eran jueces, hombres sabios, ancianos, conocedores de la ley. En este caso particular, estos hombres, para poder juzgar al pueblo de Dios, para poder gobernar al pueblo de Dios, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tenían que tener el Espíritu de Dios. Entonces vemos en Números, capítulo 11, versículos 16 y 17. Dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Perdón. Luego más adelante en el versículo 25 vemos cómo se produjo, cuál es el resultado y qué produjo el Espíritu de Dios
en ellos. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahora, cuando la gente lee esto, normalmente dice, estaban todos voz en cuello, sin ningún tipo de sentido, diciendo así dice el Señor, vendrá un meteorito, habrá un terremoto, que mañana te hará un aumento. No tiene nada que ver. Cuando el término profetizaron es transmitido aquí, el correcto entendimiento que debemos tener de la palabra profetizar, y ya me estoy adelantando al siguiente punto, pero con eso abrimos el siguiente punto es hablar la palabra de Dios. No es una premonición, no es una anticipación de eventos del porvenir, sino hablar lo que Dios quiere transmitir al pueblo de Dios. ¿Cuál era el trabajo de los jueces? Gobernar y juzgar al pueblo. Pero ellos no pueden juzgar y gobernar al pueblo sin la palabra de Dios. Entiéndase que no hay un canon. No estaban escritos los rollos de Moisés. Solo existían los 10 mandamientos en este punto. Y las situaciones que se daban en el pueblo eran aplicaciones de los 10 mandamientos en el pueblo de Israel. Por consiguiente, las instrucciones que vemos a lo largo de la ley, de todos los 5 libros de la ley, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Pentateuco, son no solamente los 10 mandamientos, sino también aplicaciones de los 10 mandamientos en diferentes contextos de la vida común y diaria de la congregación de Israel en el desierto. Por consiguiente, lo que vemos en estos libros no solamente son el decálogo, sino también los mandatos e instrucciones de parte de Dios a los diferentes problemas que se dieron en Israel, por diferentes motivos: idolatría, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde los jueces ejercían su gobierno y juzgaban al pueblo según Dios le daba que hablasen. ¿Ok? Esta es la dotación y capacidad que solo puede dar el Espíritu de Dios. Y hay otros ejemplos comunes, como aquellos que diseñaron el tabernáculo y las vestimentas de los sacerdotes. También fueron llenos del Espíritu de Dios para poder hacerlo. Asimismo, también los jueces, en el libro de los jueces, todos para gobernar y librar al pueblo de Dios de algún tipo de opresión o esclavitud o de enemigo, todos fueron llenos del Espíritu de Dios para liderar al pueblo de Dios a la batalla. Así que vemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Como en el caso de Jueces, capítulo 6, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, ¿verdad? Que son algunos ejemplos de ellos. Y en el Nuevo Testamento lo seguimos viendo cuando se pide entre los requisitos del diaconado que sean hombres llenos del Espíritu de Dios. Y eran hombres llenos del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para servir a la mesa. Para servir a la mesa. Para poder ayudar a los apóstoles y pastores de las iglesias en el servicio a las mesas de la iglesia. No, hermano, eso es algo que yo lo puedo hacer. Necesitas el Espíritu de Dios para servir a tu hermano. Porque no vas a poder servir a tu hermano sin la instrucción, guía del Espíritu de Dios. Así de sencillo. Esa es la realidad. Y como último punto, mi querido hermano, el Espíritu Santo y su relación con la profecía y los profetas. Ya como dije hace un momento, el término profecía o profetizar no significa premoniciones, anticipaciones de los eventos futuros, adivinar cosas íntimas de la gente. No. Profetizar significa hablar la palabra de Dios.
Y sí, puede suponer o implica que se puedan anticipar eventos futuros, pero es porque Dios así lo quiere anunciar al pueblo. Asimismo, la profecía puede revelar actividades íntimas de las personas, como el profeta Natán, que sabía lo que David había hecho a Betsabé, ¿cierto? Estos son eventos que se dan en la Biblia, pero es la palabra de Dios que es transmitida por el profeta. No es que usted va por allí adivinando, no. Es el Espíritu de Dios que da esta información, y toda información tiene un propósito en particular. Hace poco vi uno de estos videos, obviamente creo que todos lo han visto, de un pseudo profeta, que no es profeta evidentemente, y es un fanfarrón, un payaso, y esa es la palabra más suave que puedo decir sobre ellos. Pedro tiene algunas cosas que decir sobre ellos que es un poquito más fuerte, o Judas, cualquiera de los dos. Este hombre llegó a la iglesia, si podemos llamar iglesia, y empezó a decir: aquí hay un profeta de Dios, refiriéndose acerca de él. Y empezó a decir: Dios tiene algo que decir para ustedes. Tengo un nombre, qué sé yo, Ricardo, estamos hablando que hay 5,000 personas en la iglesia. 5,000 personas en esa iglesia. Alguien tiene que llamarse Ricardo, casi que por defecto cultural. Es como que yo vaya a estas iglesias en Latinoamérica y diga: aquí creo que hay vamos a decir, un nombre, alguien me dice un nombre de otro país. Johannes tengo en mi cabeza, un nombre holandés. ¿Qué holandés va a haber ahí? Pero claro, las personas vienen y dicen nombres comunes. Yo te aseguro que hubieron en la segunda fila como 20 manos que se levantaron. Pero aquí esta persona escogió a una. Y ni siquiera se llamaba Ricardo. Era una señora. Y esa señora tenía un hijo que se llamaba Ricardo. Y que estaba enfermo. Tengo una persona, dice en la cabeza, que se llama Ricardo. Y la señora ahí, toda compungida, ¿verdad? Estaba orando hace mucho tiempo por la salud de su hijo. Y dice: tú no te llamas Ricardo. Dice: no. Tengo un muchacho, dice, en mi cabeza, un muchacho. Es mi hijo. Al final de cuentas, todo es llenar espacios a medida que va la dinámica. Es una dinámica de manipulación. No es información. El profeta Natán no dio la analogía de la oveja y del rey, ¿verdad? El amo que tenía varias ovejas y el pobrecito que tenía una. No lo dijo para ver si caes en la trampa. No lo dijo así. No lo dijo con esa intención. Natán sabía lo que había hecho David. Sabía exactamente lo que había hecho David. Y él lo que hizo fue brindarle una analogía de las acciones que Natán ejecutó. Por consiguiente, el profeta habla la palabra de Dios. No anda adivinando. No anda viendo a ver si alguien cae en su manipulación. Y más importante aún, el profeta nunca da profecía para que la gente sepa que es profeta. Todo este show que hizo esta persona era para que todas las personas que estaban ahí creyeran sin ningún tipo de duda que este hombre era un enviado de Dios directamente. Y que todo lo que él dijese debía ser creído, sin ni chistar, sin dudarlo, tenía que ser creído. Ese es el ejercicio de manipulación más grande que podemos ver en las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la profecía y la obra del Espíritu Santo? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre o voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ningún hombre puede hablar de parte de Dios si no es inspirado, según las Escrituras, si no es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios que inspiró la santa palabra de Dios. En otras palabras, mi querido hermano, ¿usted quiere escuchar al Espíritu Santo? ¿Usted busca la voz del Espíritu Santo? Abra la Biblia. La Biblia es la voz del Espíritu de Dios. Como cantamos en aquel himno, Santa Biblia. Esa es la voz infalible del Espíritu de Dios. Esa es la verdad bíblica y la cual usted y yo debemos reposar y descansar. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, porque su palabra es su testimonio. Es su testimonio. Es el testimonio del Dios Trino. Es el testimonio del Hijo, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él la ha inspirado. Asimismo, vemos en las Escrituras, y volviendo a los profetas, vemos algunas cosas interesantes acerca de la profecía. Permítanme leer primero para ustedes el profeta Isaías, capítulo 11. Capítulo 11. Con esto llego al último punto secreto acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Capítulo 11, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Les doy contexto. Así como Isaías, probablemente Isaías sea el profeta más mesiánico de todos los profetas. Así que en el libro del profeta Isaías, usted verá muchas alusiones al advenimiento futuro del Hijo de Dios, Jesucristo. Y el capítulo 11 es un capítulo mesiánico. Habla del reinado del Mesías. Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí. Usted disculpe, pero tengo la tentación, como de clase, de preguntarle, hermano, ¿quién es Isaí? Pero para adelantarle la respuesta, porque es una enseñanza, Isaí es el padre de David. Isaí es el padre de David. Así que esto es una alusión al linaje de David. Saldrá una vara, un vástago, ¿verdad?, del tronco de Isaí. Retoñará de sus raíces. ¿Qué quiere decir ese primer versículo? Que el Mesías es del linaje de Judá, del linaje de David, al cual ha sido prometido el cetro y el trono perpetuamente. Y reposará sobre él, ¿quién? El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. El Espíritu de Dios, el acompañante fiel de nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio público, durante todos los años que estuvo en vida y al mismo tiempo en su ministerio público. Es tan maravilloso esta verdad y esta relación que vemos aquí. Y es que la profecía no es adivinar cosas y no es siquiera también anunciar cosas futuras. No es solamente anunciar cosas futuras de forma random o sin ningún sentido aparente, sino que usted verá que todo aquello que tiene que ver con profecía o anuncios futuros, de eventos futuros, tiene que ver con un punto en común en todos los profetas. Y ese punto en común es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo gira alrededor de Él. Y todo gira alrededor de la persona de Cristo y su obra en el mundo. Porque no solamente los profetas hablaron acerca de su advenimiento, sino de aquello que haría. Y sabemos que la profecía fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo que dice Pedro. Por consiguiente,
La que anticipa las Escrituras por los profetas es lo que el Espíritu de Dios anticipa acerca del Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? El punto secreto de esta lección es que el Espíritu de Dios, desde el Antiguo Testamento, anunció el avenimiento y obra salvadora y redentora de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro día. Asimismo, la obra del Espíritu de Dios hoy es la aplicación de la obra redentora anunciada desde los tiempos antiguos hasta nuestros días y el evento de su cumplimiento a cada uno de nosotros. Hoy el Espíritu de Dios no anuncia, ¿verdad?, la obra redentora futura de Cristo, sino la obra redentora que fue culminada en Cristo Jesús hace 2000 años atrás. Así como el Espíritu de Dios anunciaba en la antigüedad lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, ¿verdad?, en el futuro, hoy el Espíritu de Dios sigue hablando, sigue anunciando a la iglesia, pero lo que dice es lo que Él ha hecho en aquel día y todo lo que ha logrado nuestro Señor Jesucristo por causa de su poder. Es por eso que el Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mi querido hermano, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, vemos el cumplimiento de esta profecía. Vemos cómo aquello que fue dicho por el profeta Isaías se cumple en el avenimiento e inauguración del ministerio público de Jesucristo, porque Jesucristo es la manifestación viviente de estas palabras del profeta. Él vino a anunciar y proclamar el año nuevo, el año de la buena nueva, de la voluntad de Jehová, el beneplácito de Dios al pueblo de Dios. Él vino a librarnos de la cautividad. Él vino a sacarnos fuera de la esclavitud y de la prisión del pecado. Él vino a dar buenas noticias a aquellos que estábamos quebrantados por causa del pecado. Y aquella que podría ser nuestra gran vergüenza, nuestra doble vergüenza, vino a ser para nosotros realmente una doble bendición. Porque al final dice el profeta: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Perpetuo gozo. Mi querido hermano, ese es el anuncio del Espíritu de Dios desde la antigüedad a nosotros, su iglesia. Esta fue la verdad oculta para el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad?, y en Medio Oriente, que muchos omitieron, que otros creyeron, pero muchos omitieron. Que no seamos nosotros hoy aquellos que ignoren el testimonio del Espíritu Santo desde toda la Escritura hasta nuestros tiempos. Que sepamos entender que el Espíritu de Dios a día de hoy sigue anunciando la verdad del Evangelio desde la antigüedad. Y esa verdad es que Cristo vino a librarnos de nuestro pecado, de nuestra esclavitud, y a librarnos de las consecuencias del mismo, que era la muerte, y una muerte eterna. En cambio nos ha dado vida eterna y gozo perpetuo.
Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu testimonio, por la obra que ha sido hecha por medio de tu Espíritu Santo, desde tiempos antiguos hasta nuestro tiempo, la era de la Iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.